Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos aquí, como siempre, con Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, contento de estar aquí. Y estamos hoy con Diana Ferré, que es una visión diferente dentro del sector de la abogacía, dentro del lado académico. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas. Diana es profesora, en primer lugar, y luego también directora de posgrados de SADE, efectivamente. Sí, los posgrados de Derecho Fiscal. Efectivamente. Derecho Tributario. Y vamos a tener aquí ahora una visión más que no ha venido nunca en el podcast, una visión mucho más desde ver cómo está la educación dentro del sector de la abogacía, dentro del sector jurídico, y con muchas ganas de que nos expliques cómo ves también a los docentes, cómo ves la educación, cómo está la preparación de los futuros profesionales de nuestro sector. Pero antes de entrar en debate y de entrar en profundidad en todos estos temas, me gustaría que me explicaras quién es Diana Ferrer. Así, directo. Así, ¿Quién es Diana directo. Ferrer? Vale. Pues, bueno, te diría que 24/7 soy madre de Gianni Max, eso ya, ¿no? Vale. Me define. Pero te diría que dentro y fuera del aula yo me siento docente. Me preguntas, ¿no? ¿Tú qué eres? Yo soy docente universitario, o sea, soy una apasionada de la docencia. Vocacional. Es vocacional. Te diré que me gusta, evidentemente, la investigación en derecho tributario, la gestión universitaria, pero cuando estamos haciendo, ¿no? Me preguntan, oye, ¿cómo te definimos? ¿No? ¿Qué título te ponemos? ¿Directora del máster? Esto luego, pero profesora de Derecho Financiero y Tributario. Vale. En la universidad los cargos de gestión vienen y van, no es como un despacho, que es up o out. Entonces, lo que me define y voy a ser, ¿no? Mi carrera profesional es docente. Porque siempre has sido, o sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria, tu carrera? Porque has sido siempre docente, empezaste en KPMG. En Price, bueno, Big Four, sí, vale. sí. Price y ¿cómo ha evolucionado tu Pues hasta mira, llegar de aquí? Cuando estaba yo en tercero o cuarto de carrera, recuerdo que pensé, es que al igual a mí me gustaría estar en el otro lado, ¿sabes? O sea, estaba yo de alumna, pero bueno, son cosas que te planteas sin más. Y el cuerpo me pedía entrar a una Big Four y ejercer la abogacía, la asesoría fiscal en este caso, y lo hice, entré en Price. Tuve la suerte de que al año o así de estar me propusieron de dar clases prácticas, o sea, un grupo pequeñito, en ESADE, de Derecho Tributario, y lo hice. O sea, fíjate que recuerdo perfectamente hablar con mi madre para que me ayudara a parecer mayor. Estuve una hora como para parecer mayor, porque los alumnos tenía 24, 25, ellos 22. Vale. Y ahora estoy una hora para parecer más joven, ¿no? O sea, esto es el paso del tiempo. Pero, entonces, bueno, es decir, combinaba, el 90-95% de mi tiempo estaba dedicado al ejercicio de la abogacía, pero tenía esas clases que era mi día preferido de la semana. Os lo juro, o sea, me levantaba y digo, ¡guau! Hoy toca clase. Entonces, me daba una energía para el resto de la semana. Hasta que entonces de Price pasé a KPMG y tuve la suerte de que me pidieran si quería ser... ¿Qué hacías en las dos empresas? ¿Cuál era tu rol? Pues mira, bueno, de junior, claro, de junior, y luego sí, ya un poquito decir, más. No. Sí, claro, no podía escoger. Y de junior ya eras profesora. Exacto, tenía 25 años y ya empecé, 24 o 25, o sea, muy jovencita. Claro, ahí estaba pues en planificación fiscal, inspecciones fiscales, o sea, lo que tocaba, ¿no? En ese momento. Vale. ¿Y hacías en la universidad? ¿En qué universidad hacías clases? En ESADE. En ESADE. ¿Siempre? Siempre. Bueno, no, miento, porque KPMG en realidad estuve en KPMG Girona. Vale. Fijaros cómo soy que cuando aterrizo a Girona, lo primero que hago es puerta fría, ¿eh? Universidad de Girona, hola. ¿Sí? ¿Hay posibilidad de que pueda dar clases? ¿Porque dónde estudiaste? En ESADE. En ESADE. En ESADE, o sea, yo conozco mucho. ¿Y picaste en la Universidad de Girona? Sí. Y te dijeron que sí. Y salió bien. Entonces me dijeron sí. ¿Faltaba gente o...? Bueno, yo creo que exacto. Bueno, me imagino que faltaban docentes. No, digo, por curiosidad, no. O sea, picaste, no solo picaste, hiciste algo más, hombre. Bueno, pasé una entrevista, vale. mano oyenta, entonces la profesora que la titular conocía al catedrático. Teníamos como un catedrático que había sido profesor mío en común y, bueno, pues me imagino que pidió referencias. Y entonces estaba en ESADE y en la Universidad de Girona. O sea, iba a las dos. ¿Y hacías asignaturas troncales o eran Sí, no, troncales. O sea, en Girona en realidad me dieron la titularidad de una. O sea, sí pensé, qué guay, ¿no? ¿Y cómo lo hacías? ¿Te desplazabas cada...? No, claro, porque cuando estaba... Claro, vivía en Girona yo entonces. O sea, por temas personales me fui a vivir 4 años o 5 en Girona. Entonces, cuando estaba ahí, trabajaba en Girona, en KPMG Girona. Vale. Daba clases en Girona, fácil, pero cuando tocaba ESADE cogía el coche. Vale. Claro, o sea, está claro que es vocacional lo de la docencia, en porque mi caso, sí. ¿qué te lleva a combinar el ejercicio de la profesión con la docencia? Y además teniendo tan claro que querías entrar en una Big Four, con lo cual, como todos sabemos, cuando eres un junior en una Big Four hay poco tiempo. O se presume que hay poco tiempo para otras cosas.
ostras, es vocacional 100%. Hay muy poco tiempo, Marc, porque además es que claro, al final dar la clase no es solo dar la clase. Claro. O sea, no es solo, hay gente que no me gusta dar la clase, doy la clase, hola, ¿qué tal? Claro, luego tienes que preparártela, contestar emails, preparar material, Claro. exámenes, revisión de exámenes, que o sea, el día de revisión es un día complicado emocionalmente para ellos y también para ti. Entonces lo quitaba de dormir, porque en el despacho no te quitan trabajo. ¿No? Esto Ya. es un No, plus claro. que te lo o sea, ya les gusta, ¿eh? Ya les gusta tener profesionales que den clase, que impartan docencia, Fue siempre fácil. que eso no te ¿Pero qué te reste. llevó a hacer esto? O sea, desde el principio, con lo cual, ¿qué te llevó a compaginar estas dos? Pues me llevó, yo creo, la pasión que yo quería por transmitir, te diría conocimiento, aunque ahora el rol del profesor ha cambiado, ya no somos, ¿no?, transmisores de conocimiento, sino que al igual yo me veo más como facilitadora de una experiencia de aprendizaje. Pero lo que me llevó, te diría que es una vocación y probablemente en la docencia que tú haces, ¿no?, y ahora la investigación no sería la misma si no hubiera pasado unos años en el despacho profesional, porque al final Pero- para mí la investigación, si no es aplicada, no tiene Ya. sentido. O sea, fíjate, yo creo que es estar en la clase, en tercero o en cuarto, y pensar, ¿y si yo algún día? ¿No? Lo que pasa es que también te digo que me gusta haber pisado, ¿no?, lo que es el ejercicio de la profesión, porque probablemente mi tesis doctoral recién licenciada, vosotros habéis hecho grado, ¿no? Pues sois más jóvenes que yo. No, licenciatura. ¿Sí o no? Yo hice licenciatura. O ¿no? sea, Oye, bueno, nosotros también. licenciatura. ¿A vosotros también? No, Pero sois de los Nosotros últimos. acabamos en grado, pero era eso Ah, de del los grado últimos. que acaba siendo No. licenciatura. Ah, vale, Sí, sí, claro. Pero yo sí. déjame explicarlo bien. Ya empezamos con licenciatura, Sí. luego en segundo de carrera nos dijeron, oye, ahora hay la transición, os podéis pasar a grado, nos pasamos a grado y luego Acabasteis. hubo un lío ahí de... Bueno, si lo de- explicamos bien, entonces, porque yo no me pasé a grado. Te Yo, en obligaron. septiembre siguiente, cuando me matriculé, por haber ido a una reunión Sí. de grados, estaba matriculado en un grado. Bueno, por lo que fuera. Bueno, sí, pero cambia un poco la O situación. sea, no te Y pidieron opinión y te me graduaste, no te pero me hicieron licenciaste. entonces hicimos un poco de ruido Y nos dejaron y nos volver. dejaron hacer Ah, más vale. asignaturas del grado, pero que nos daba la licenciatura. licenciatura. Y Bueno. somos licenciados. O sea, no O hemos sea, hecho... entonces somos todos licenciados. Sí, claro, somos pero yo pensaba, licenciados. deben ser graduados. Pues he No, visto no, no, no. bastante Casi, más jóvenes. casi. Porque Casi, claro, no casi. nos explicaron que, o sea, cuando nos pasamos a grado, al menos a mí, no nos explicaron que luego había que hacer un máster. Ah, claro, O sea, entonces- máster y de entonces, abogacía, oye, claro. ¿aquí ¿qué ha pasado? Claro, claro. Antes Entonces, no te colegiabas claro. directamente, Y acababas nos el último permitieron examen. volver. Oye, ¿y cuántos profesores han pasado por por la docencia de Diana Ferrer? ¿Profesores Ay, o ¿cuántos alumnos? alumnos? Perdona. Pues mira, cada año tengo como 220 aproximadamente. 220. Claro, son distintos, no todos juntos en un aula, ¿eh? O sea, pero hay grado en Derecho, ADE, o sea, lo que es, bueno, llamamos BBA, ¿no? Sí. Luego hay doble grado ADE Derecho, ahora hay Derecho y Global Governance, que es, o sea, es un doble grado nuevo desde hace 5 años que, bueno, pues, que la verdad es que lo está petando mucho. Vale. Y en todos me sufren, porque no hay ningún grado que no pueda tener, en esa ADE, que no tenga derecho tributario, es imprescindible, tanto Bueno. los abogados como los que hacen ADE, derecho tributario. De manera que O sea, que has visto pasar a miles o decenas de miles de personas. he visto pasar. Bueno, estoy contando cuántos años Por hace. eso. ¿Cuántos años hace, Uri? Porque muchos, claro, porque fíjate, yo tenía, que te he dicho, 24 o 25 años. Es verdad que empecé entonces con grupitos de prácticas de 25 alumnos, Vale. pero cuando te dan la titularidad o las magistrales de varios grupos, entonces, claro, pues se te multiplican. Entonces, la ilusión que hace que sabes que te ve, ¡hola! Sí, 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 He visto por eso. alumnos celebrando el ¿Te Barça acuerdas? Canaletas. ¿Te acuerdas? De todo. No, o sea, te mentiría. Ya. Te mentiría y me tiraría un farol. Ya. No, pero es verdad que de cada promoción, o sea, hay como, ¿sabes? ¿Cuántas hay promociones de rápido? ¿Cuántas dirías que han pasado? Una barbaridad. ¿Cuántos años? Tía, pues que no quiero contar a 20 años, pero 20, probablemente o sea que 19 años o así. decenas Más o menos. de- Es verdad que quizá hace 15 años que tengo la titularidad de todos Vale. estos O grados. sea, más de 10.000 alumnos. No lo quiero pensar. No está mal, ¿eh? Menos nada yo mal. creo que... Oye, pero- ¿y qué ha cambiado? Porque claro, o sea, cambiado. desde que estudiaste tú a hoy... Ay, ha Eh, cambiado. ¿sí? Ha cambiado. Lo que no ha cambiado, de momento, es mi pasión y mis ganas, ¿no? O sea, el día que me pase, si me aburra, diré, pues al igual me tengo que hacer otra cosa, ¿no? Pero ha cambiado. Y tampoco me gusta, ¿no? Esa gente, no, es que antes en mi época era todo mejor. No, es que los jóvenes, o sea, son jóvenes. Ya. Entonces yo aprendo cada día de los Totalmente. alumnos que tengo de verdad. Y que, claro, los de ahora son mucho más digitales que hace 15 años, claro, normal. Esto lo hemos escuchado siempre, lo de que las nuevas generaciones... ¿Verdad? no, pero yo creo que esto es algo... me gusta. No, Yo a mí no tampoco, soy- no. no El soy- esfuerzo de las No, nuevas no. generaciones que están... Claro, yo me esforzaba más. Hay gente, os lo prometo,
brillantes. Sí, sí. O sea, yo tengo alumnos de Ahora 20 hablaremos brillantes. del Entonces, talento. antes había también y ahora hay, y yo creo que habrá. Ahora luego hablaremos del talento porque es muy ¿Y interesante. cómo se conecta la realidad de la investigación, que a menudo es teórica en sí, con la realidad del sector? O sea, ¿cómo se conecta esto? Porque, y además, desde una universidad como la vuestra, que tiende a conectarlo bastante bien, o al menos es lo que, pues, entre otras cosas, vende, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Esto es una muy buena pregunta, porque además yo soy súper fan de la investigación aplicada. O sea, no me parece que la investigación no tenga que resolver, tiene que resolver realidades, y al final lo que tienes que hacer en una investigación es, después de estudiar y analizar, probablemente lo que tienes que hacer es, si se puede, proponer un cambio, ¿no? Le he redactado la ley y eso tiene un impacto. Si te quedas en las ideas, ¿no? Pues hay tesis, ¿no? La capacidad económica de la doctrina, está muy bien esto, pero más allá de que no te lo van a publicar probablemente, o sí, pero no tiene un impacto. Es decir, la idea es que ¿no? Que la investigación o sea, que tenga un impacto social. En mi caso te diría que lo tiene también la docencia, son vasos comunicantes. O sea, para mí la investigación y la docencia tienen que ir de la mano. Te podría poner varios casos, pero yo a veces estoy preparándome una clase porque hay una modificación normativa, yo qué sé, en doble imposición, lo recuerdo. Tuve que hacer la clase porque la clase son 2 horas, no me da para más, pero pensé, aquí hay hueco para que yo pueda, ¿no? investigar de esto más. O al revés, investigué sobre la fiscalía del teletrabajo, la residencia fiscal digital de las empresas, y de repente, esto lo publiqué como hace un año, y de repente un alumno te pregunta, quiero hacer una startup en Estonia, entonces ahí es verdad que, ¿no? que se pueden hacer residencias fiscales digitales, y de repente, ¿no? aplicas. Totalmente. Pero eso es porque los temas que a mí me apasionan son los temas que tienen aplicación real, pero yo creo que debería ser siempre así. Pero yo, en relación a esto también, una de las cosas que siempre comentamos con Marc es hasta qué punto las universidades, y sobre todo esa de que tú la conoces perfectamente, están alineadas respecto a lo que se estudia a la realidad de las cosas. Es decir, ¿hay un gap ahí, hay una distancia, o realmente estáis muy cerca de la realidad? Yo creo, o quiero pensar, que cada vez hay menos gap, ¿no? Vale. Entonces, claro, yo que no quiera sea un podcast de promoción de SADE, pero yo solo te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en SADE tenemos un consejo profesional que está formado por los bufetes más importantes que conocéis, los despachos y empresas, la parte in-house, que nos gusta que nos digan, es que necesitaríamos esto, ¿no? O valoramos esto de los candidatos. Entonces, dicho esto, eso más allá de, ¿no? Que para mí no es anecdótico, para mí es importante. No, es importante. Yo te clasificaría en 3 focos lo que para mí no debería ser un gap, o que cada vez debería haber menos gap. Yo lo lanzo a ver qué os parece a vosotros, que también estáis en el sector legal. El primero es, que parece muy, ¿no? que se habla mucho, pero no es fácil, son los soft skills, ¿no? O sea, los skills que tiene que tener un abogado, y esto, o sea, ¿no? analizar y solo evaluar la memoria, ¿no? ejercicios memorísticos. Entonces, no digo que no esté bien, pero tienes que tener algo más de conocimiento de la normativa técnica. Tienes que tener, además, hay un artículo muy bueno de Gerard Guiu que compara la IA con el IE, ¿no? la inteligencia emocional. Vale. Entonces, la capacidad de empatía, de cooperación, de comunicación interpersonal, eso para mí es un foco importantísimo. Y eso lo hacemos con asignaturas concretas de liderazgo, de ¿cómo se llama esa? Espérate, hay una que es interacciones profesionales, que está muy bien esa asignatura, mood course, es decir, y luego lo hacemos cada profesor evaluando competencias en tu asignatura. Esto sería, para mí el gran foco de intentar minimizar foco 1, skills. Esto es importante, evidentemente, pero yo también iba un poco más, quizás vamos un paso atrás, antes de que empiece en la universidad, ¿no? O sea, también hay los alumnos universitarios que empiezan Derecho y que les atrae, ¿no? el ejercicio de la profesión, es como que tienen una visión de nuestro sector como muy romántica, ¿no? Idealizada. Entonces, primero, ¿cómo ves esa visión? Es decir, ¿cómo tú, Diana, ves si realmente esa visión romántica es simplemente una visión y es una ilusión que luego no se traduce en realidad? Y luego ¿cómo gestionáis esa frustración o esas expectativas? Yo creo que con 17 años probablemente lo que tienes es una ilusión o una proyección de todo, ¿no? Esto es como, ¿no? Cuando empiezas muy jovencito con una pareja tienes una proyección de lo que va a ser, claro. Luego, ¿no? Luego la realidad, pues si tienes suerte te gusta y si no, no tanto. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, y si no tienes nadie de referente en la familia, a mí me pasó, o sea, yo os prometo que estudio Derecho porque yo digo, quiero ser Ali McBeal, ¿no?
No sé si Claro. ¿no? Es una, Sí, claro. Sí, no, sí. así de decir, bueno, mi Perry Mason me queda más lejos, pero Ali ¿no? McBeal. Ali McBeal. Entonces, al final empecé y te das cuenta de que al igual no todo lo que estudias ni te gusta y no sabes si te va a servir, pero ahí sigues, porque la mayoría de gente no tiene otra vocación. Al final no todo el mundo tiene una vocación. Entonces trabajas y que más o menos te guste. Entonces al final yo creo que el rol del profesor o como universidad tenemos es sacar el potencial de cada alumno. Entonces, ¿qué es lo que mejor se te da? Entonces, Claro, pero como profesor te llega un alumno Claro. que tiene referente a Ali McBeal o hoy en día Suits, ¿y cómo lo bajas al suelo y ¿Cómo le le dices, dices? oye, que Ali McBeal es muy chula y te lo pasarás muy bien, pero la vida quizá no sea eso? Quizá, porque quizás sí. Sí, no, y el no. de Suits... Probablemente no. No, y el de Suits lo mismo, ¿no? No creo que haya juicios mercantiles tan interesantes como Tan en esa chulos, serie. No, no. Y además cada semana. Y además cada semana o no te da tiempo, sí, sí, total, pam. Bueno, como docente, ¿cómo se baja a los alumnos a la realidad? los bajas a la realidad yo creo que con el día a día. O sea, al final lo que les tienes que transmitir es, mirar, para poder llegar a ser el referente que vosotros queráis, formación jurídica sólida, muy sólida, combinada con la práctica, ¿no? Es decir, y que sea muy práctico no quiere decir que disminuya un ápice la solidez de los conocimientos teóricos, que son imprescindibles, pero es con el día a día. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerlos partícipes de que eso que están estudiando está en la realidad, lo tienes en la calle. Por eso es muy importante fomentar actividades de innovación docente que les enganchen, Ya. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de algo o de un caso real, hacemos simulaciones de juicios con famosos, porque no es lo mismo que yo hable de la residencia fiscal en abstracto o en concreto con la ley, que les ponga el caso, ¿qué le ha pasado a Shakira? ¿No? ¿O qué le ha Vale. pasado entonces a Jorge Lorenzo? O que traiga el abogado que defendió el caso de Jorge Lorenzo. ¿Lo traéis? Lo Lo traemos, traéis. lo traemos, Ah, está vale. bien. Además ganó. Ya, ¿no? ya, O sea, claro. ganó. Claro. Entonces, bueno, y que les explique, ¿no? Gané. ¿Qué argumentos utilizaste? Claro, para que lo sigan, tienen que entender primero cuál es, qué dice la normativa, ¿no? Que dice la ley de RPF cuando somos residentes y lo trabajamos en clase. Teórica y práctica. Y luego viene un referente. ¿Qué tipo de actividad? Esto me interesa, porque aparte de simulaciones de juicios, que... Uy, Mar podríamos no, decir Mar que- no que- parará, Mar. que- Aviso. ¿quién más? Mar- No, Mar- ¿quién más? A Marc lo vamos a fichar. ¿quién A más, Marc quién le menos? encanta la universidad. O sea, ¿Sí o no? Estudiamos juntos ¿Quién más, quién ¿Sí? menos? y estaba ahí todo el día dando No, guerra. pero, Le encanta la me- educación, le me- encanta me interesa la mucho. formación. Bueno, sí, No, me interesa, gusta que os interesa, guste, pero- me gusta que os guste, Sí, porque al final es... Pero me interesa aún más el darle una vuelta a la educación y que no sean clases magistrales toda la vida, que Claro. desde mi punto de vista sirven más bien poco. Poco. Bueno. Pueden servir, pero No, no, me total. tiro a la piscina y para mí sirven más bien poco. Entonces, en cuanto a actividades que hacéis, como acabas de explicar, y las simulaciones de juicios, esto... Más conocido, ¿no? Que más que ¿no? menos Más lo que hacen, más lo que hacen menos más que- todos, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de actividades hacéis para eso, para bajar a los estudiantes a la realidad y que conecten con la profesión? No, pues me gusta la pregunta porque además, o sea, lo que más me apasiona la vida es, ¿sabes? Idear nuevas experiencias de aprendizaje, eso combinado con una solidez de conocimientos. Esto siempre. Que yo a veces es, vamos a innovar, bueno, pero hay cosas que funcionan, pues déjalas, ¿no? Entonces, es verdad que hay clases magistrales, si solo son clases magistrales, a mí tampoco me parece. Creo que tienes que combinarlo con la práctica, ¿no? Sí. Por supuesto. Hay clases magistrales que dices, ole, Ole. Sí. ole lo que he aprendido, sí, ¿no? sí, pero Pero- cuando empezamos nosotros a estudiar eran todo clases No, eso por magistrales, supuesto. aulas de 200 personas. No, claro, es que esto no- Tostón ahí. es Bueno, que- a ver, nos lo pasábamos muy bien. Sí, pero, Claro, entre vosotros, entre vosotros. No, pero pues también digamos la verdad, pero no estabas en esa No, clase magistral, no, pasándotelo no. bien. Estabas en el bar, ¿no? Estabas en el bar pasándotelo bien. Esto, claro. Entonces, No, volviendo a entonces, las actividades. Te vuelvo a las actividades. Mira, más allá de la combinación, yo, por ejemplo, hago un día clase magistral, el otro día es una clase práctica. Para empezar, dividen la clase en grupos. Entonces, la clase magistral somos 60, pero en grupo somos 25 o 30. Eso, entonces ya son casos prácticos. Pero más allá de eso, te voy a contar, pues mira, dos actividades que hago yo en la clase de Derecho Tributario, porque el primer día la cara de los alumnos de Derecho Tributario es en plan, ¿Derecho Tributario? Sí, es que, no, suena como, ¿cómo te puede gustar Derecho Tributario? Oye, y al igual después, Sí, sí. ¿no? Pues alguien se engancha y de repente lo veo en el máster. Oye, no, pues algo habrás aprendido. Entonces, mira, por ejemplo, cuando estábamos, a veces, claro, cada año explicas lo mismo, ¿no? Entonces vas como poniendo, ¿no?, zanahorias distintas. Estaba explicando el impuesto a la renta, que lo conocéis y lo sufrís todos, Sí. ¿no? Sabéis que hay, no vamos a hacer una clase ahora, ¿eh? No. Pero claro, ¿no? Hay las rentas del trabajo que tributan más que las rentas del ahorro. Y mientras la estaba explicando pensaba, bueno, a ver, ¿quién está de acuerdo y quién no? Necesito dos Pablos, Pablo Iglesias y Pablo Casado en esa época, ¿no? Entonces salieron dos, que era intrascendente lo que ellos opinaran o votaran, ¿no? Es decir, Claro.
¿Cuáles son los argumentos que defienden? Porque al final la política fiscal, en función de lo que tú creas, ¿no? Como tiene que estar la sociedad, estás a favor de una política fiscal. Distribución de la riqueza, sí. Exactamente. Totalmente. ¿Y para ti qué es distribución de la riqueza? Totalmente. Aquí hay, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces dijimos, me planteé, oye, voy a dividir los alumnos en grupos y les voy a asignar aleatoriamente un partido político de todos los que están electos en el Parlamento de Cataluña. Y entonces contacté con un diputado de cada partido, los alumnos fueron a las sedes. Esto es un trabajazo, ¿eh? No, Los y alumnos tanto. yo los acompañaba. Qué guay. Ellos tenían, los alumnos preparaban las preguntas. Preguntas que al igual tendríais vosotros, ¿eh? Sí, Impuestos, sucesiones, sí o no, patrimonio, ¿por qué? ¿No? Todo preguntas que están en cualquier debate de tertulio, Sí. de política fiscal, cuando hay elecciones, pero tienen que entenderlo. Estaban, de verdad, súper preparados. O sea, estas actividades trascienden lo que yo explico en clase. Yo no expliqué la amnistía fiscal, no la expliqué. Pero ellos, oye, ¿y si preguntamos la amnistía fiscal, no? ¿Por qué sí, por qué no? Entonces, los llevamos al Parlamento con un diputado que estaba ahí. Entonces hicimos una simulación de debate parlamentario. Os podría explicar anécdotas de esto, ¿eh? Porque el día que tienes que asignar los partidos políticos... Claro, claro. ¿Y a qué alumno enviabais? Porque claro, ¿podían ir solo una persona o No, enviabais? iban en grupo. Iban en grupo, Iban ¿eh? en grupo. Vale, vale. Entonces, a cada grupo les asignabas un partido. Vale. O sea, recuerdo a un chico, perdón, es que recuerdo a Hugo, que pobre, o sea, que le tocó lo que no quería defender, ¿no? Le tocó, lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Bueno, me imagino que él era votante de derechas y ese día, o sea, después de una clase muy densa de doble imposición, hicimos el sorteo. Entonces, como que ahí son 5 minutos que están como desahogados ellos. Claro. Entonces, cuando le tocaba a Hugo, habían 2 papeletas, ¿no? La CUP y socialistas. Yo no pensaba nunca que quisiera ser socialista, decía. Y le toca a la CUP. Entonces, toda la clase... ¡ah! Bueno, el día siguiente, oye, Hugo, ¿qué tal? Me dice, yo bien, pero todavía no se lo he dicho a mi madre. No os podéis imaginar la defensa que hizo este alumno, de verdad. Os lo digo para salir de la zona de confort. Total. Y lo que significa de la empatía, ¿no? Esos skills también, que tienes que defender unas ideas que os digo yo que no eran suyas. Pero cómo lo defendió, o sea, hasta la diputada de la CUP dijo... Lo votamos. Exacto. Entonces, eso al final es una manera de trabajar competencias que trascienden más allá. Entonces, aprendieron muchísimo más de fiscalidad que lo que yo podía explicar en clase, que eso entra lo que dice la ley, ¿no? Pero es importante. Entonces, al final, es trabajar en experiencias educativas. Por ejemplo, ¿conocéis el programa ese de talentos? ¿Cómo se llama? El Got Talent. Got Talent. Got Talent, sí. Pues inventamos el Tax Talent. Vale. O sea, entonces, al final, divido el temario en 5 y entonces hago grupos de alumnos y entre ellos compiten. Entonces, ellos Problema-solución. O sea, claro, pero planteas un imagina, problema... Lo preparan ellos. Vale. O sea, tú no puedes preparar una pregunta si no la conoces bien. Vale. O sea, si no conoces el temario. Entonces, vale. tú le preparas a Aurio, a Marc y Marc a ti, ¿no? Vale. En grupo. ¿eh? Entonces salís al escenario y os retáis, ¿no? Entonces, todo esto en grupo. Trabajar en grupo es otra competencia. Que es punto, rebote, comodín del público. Claro, porque si no, vas aprendiendo, ¿eh? Porque en la primera edición, digo, el público está, si no te toca a ti, estás a pasivo. Pues vamos a hacer que el público también interaccione. Y con todo esto, ¿cómo crees que en ESADE crees que salen los alumnos? ¿Cuáles son los skills que crees que hoy, este año, van a salir los alumnos de ESADE? O sea, ¿cómo definirías un alumno de ESADE ahora mismo que acaba la carrera de Derecho? Mal seguro que no. No, pero por curiosidad. No, o sea, ¿cómo tú consideras, ¿no? Que todo esto que estáis trabajando, al final, ¿qué conseguís? Pero o sea, es que además, Uri, no te lo digo por... O sea, te lo digo, soy súper convencida, ¿sabes? Vale. O sea, que puedo ser autocrítica, como con el Barça ayer, ¿no? Sí. Puedo ser crítica, pero de verdad que estoy convencida que salen con un conocimiento jurídico sólido, porque es que somos exigentes. Es que todo eso que hablamos de la innovación docente, que a mí me apasiona, eso no puede desvirtuar lo que tienen que saber. Entonces, tú claro, o sea, la materia la tienes que saber. Entonces, creo que son alumnos que tienen un conocimiento jurídico sólido, que son muy versátiles, ¿no? Entonces, porque al final yo creo que tienes que ser versátil, capacidad de adaptación. Es un alumno que tiene, yo creo, esa visión del mundo que va más allá de lo que te dicen las aulas. Son inquietos, son muy inquietos. Entonces, yo creo que al final todas esas herramientas de skills que hablábamos, de manera innata, queriendo sin querer, lo tienen que ir, porque es que si no, yo creo que lo sienten, lo tienen interiorizado. Que hay que mejorarlo, ¿eh? No, es interesante. Hay una asignatura de comunicación escrita y verbal, claro. A mí lo que más me preocupa es un poco la frustración después de la universidad, ¿sabes? Es decir,
Porque para bien o para mal hay una frase, ¿no? O comentarios que se dicen, no, es que, joder, es que cobra más un fontanero que un abogado. Bueno, es que el precio ahora... Y En no eso te doy. y no estamos tan equivocados. O sea, no, yo creo que ese comentario No. o esa afirmación Ahí- no está tan desviajada. como Sí, decís sí, antes, no, como no, decir te en doy... catalán. Entonces, ¿cómo lo gestionáis? O sea, eso, ahora luego, ¿cómo lo gestionáis y cómo ves a esos profesionales que han acabado la carrera? Si los miras, ¿no? Los que llevan 5 años, 10 años ya ejerciendo profesionalmente, bueno, ¿cómo lo ves esto? No, y algunos están, o sea, al final, no todo es de color de rosa, No. entonces no puede venir aquí, vendo el artículo, que buenos somos todos, a veces están cansados. O sea, al final, bueno, no siempre te cumplen las expectativas, ¿no? En principio, yo creo que salen todos con mucha ilusión, todos salimos con ilusión, Sí. ¿no? Al mundo laboral. Yo misma, los primeros 3 años, pues tuve la mala suerte de tener una jefa que no me motivaba cero hasta el punto de pensar, es que al igual no me gusta el derecho Ya, tributario y me apasiona, es decir... Pero creo que a diferencia de probablemente nosotros, bueno, yo evidentemente soy mayor, pero los alumnos ahora de verdad que buscan, son como mucho más flexibles, es decir, buscan flexibilidad. O sea, yo no me planteaba, ¿no? Oiga, teletrabajaré, claro que en mi época no existía, ¿eh? O que sea mucho más flexible, ¿sabes? Sí, Es decir, o sea, valoran otras cosas la antes, conciliación. valoran otras cosas antes que el salario, a veces. La mayoría sí. Y es verdad que y a veces yo les digo en petit comité, es que vais a ser abogados. O sea, los abogados, no, es un trabajo, no te puedo caer el boli a las 8. Claro, y es porque que no aparte, puedes. la flexibilidad está muy bien, pero en determinados sectores, dentro del sector legal, quiero decir, en determinadas empresas, por mucha flexibilidad que tú tengas, tú tienes unos números que cumplir. Y si no, pues búscate otro sitio. Sí. Y esto, entiendo la pregunta de Oriol, porque las expectativas que se pueden generar, o sea, que puedas tener delante de la frustración que ello pueda generar para no conseguirlo, porque la flexibilidad es lo que quiero, o Sí. encontrar ahí un término medio puede ser complicado. También, o sea, yo creo que también porque estamos en un mercado que sí que crece, ¿vale? Pero crece poco, muy estancado en el sentido de que no hay grandes novedades, ¿no? Y que sobre todo pues las grandes organizaciones, primero que son, ¿no? Las organizaciones que muchos de los estudiantes de SADE pues acaban acabando, ¿no? Grandes despachos de abogados de España, que son también organizaciones muy rígidas, ¿no? Y que luego también pues cuando van a esas organizaciones pues se encuentran con una película totalmente diferente porque la pirámide al final es la que es, ¿no? Entonces... No todo el mundo encaja, ¿eh? Ya, yo creo claro. que es verdad que hay un porcentaje muy elevado de alumnos que van directo a los despachos, porque probablemente incluso en el foro de carreras lo que, ¿no? a quien visualizan, ¿no? Y a quien tienen como referente son socios o socias de despachos, pero es verdad que no todo el mundo encaja. Y además, fíjate, claro, es verdad lo que decías tú, Uri, del modelo, los modelos más jerárquicos, ellos están más acostumbrados a modelos más horizontales. Claro. Claro. Y aún así me sorprende, ¿eh? Porque el año pasado hay una asignatura optativa que hacemos que se llama ¿Cómo tomar decisiones empresariales fiscalmente eficientes? Entonces ahí se apunta solo quien quiere, no hay examen, todo es, ¿no? Roleplays y temas de debate, reflexión, y hacemos excursiones o salidas a despachos. Y hay uno, y os digo esto No, es por... que esto es muy fuerte lo que te diré ahora. ¿Sí o no? Sigue. ¿Que la hiciste? No. Ah, vale, digo, no me acuerdo. No, que se me ha venido a la cabeza una cosa ahora, que ahora te contaré. Pues, bueno, pues luego me la cuentas, ¿eh? Sí, Que sí, no se me escape. Los llevamos a un despacho grande, una Big Four, y entonces el socio y la socia, los socios sociales, hicieron pues, un speech de un caso que estaban llevando real y tal, ¿vale? Una sala de conferencias, ¿no? Y luego vinieron como los más juniors, les explicaron, como que les ven más cercanos, y el socio se había ido. Y entonces luego hicimos un tour por el despacho. Y en ese tour por el despacho era una oficina donde estaba, ¿no? Pues 40 o 50 abogados, todos juntos, y vieron el socio sentado en medio de, ¿no? En plan, que no tiene despacho. Entonces, fíjate, ¿Qué hace ¿eh? este? ¿Qué hace? Ya. Exacto, fíjate, ¿eh? Entonces, la mitad de la clase no entendía, la otra mitad sí, la otra mitad, o sea, entonces se establece un debate ahí, fíjate las generaciones, Ya. el modelo horizontal, no, súper bien que esté el socio, ¿no? Porque está trabajando al lado del becario, nadie tiene sitio asignado y eso hace que la interacción o la comunicación sea como más... O sea, ese aprendizaje por observación silenciosa de tu socio, aquí no, ¿no? Aquí es como... Pero la mitad no lo entendían. ¿Cómo? ¿No? Si yo No lo llevo- entendían y les parecía incorrecto. Correcto. Si yo llevo 15 años, 20 años, y yo
que tener un despacho, ¿no? Ya. Entonces me sorprendió. Es lo que decíamos. Me Es sorprendió, lo que decíamos, que la realidad es muy diferente a la ilusión o a la visión que tienen los alumnos. Claro. El otro día comentando también a alguien referente del sector en este caso de reclutamiento, Sí. que me comentaba que respecto a los jóvenes de ahora, que a ver si tú me lo puedes confirmar, que prefieren ir a organizaciones menos rígidas y más pequeñas que a los grandes despachos. Yo creo que cada vez, o sea, antes era... O que prefieren ir quizás a ser abogados dentro de una empresa más, vale, In-house, enterprise, sí. in-house, ¿vale? In-house, sí. Probablemente estoy de acuerdo que antes prácticamente solo había esa salida, ¿no? Y parece que si no estabas en una Big Four, en un despacho grande, ¿no? Ya. Ya. Y ahora, yo creo que afortunadamente el mercado es muy grande y entonces cada uno tiene que adaptarse. Sí que es verdad que los alumnos, al menos muchos de los que yo conozco, se adelantan un poco y en tercero o cuarto hacen prácticas en los grandes. Ya. Para ver un Para poco ver lo un que poco. van a tener, ¿no? ¿Yo me veo aquí o no me veo aquí? Claro. ¿no? Entonces, y eso ayuda. Ya. Eso ayuda. Entonces, eso sí que está, como se están adelantando, ¿sabes? Las prácticas, ya no esperamos último año. Ellos mismos te piden prácticas voluntarias, son extracurriculares, poco para ver cómo se sienten estas organizaciones. Pero estoy de acuerdo contigo que, no sé, antes ibas al in-house cuando ya eras un abogado. Sí. Pues que llevo ya 10 años. Que ya ¿no? has dado vueltas por despachos, Exacto. ¿no? Tengo una Me trayectoria y ficha ahora el me cliente, siento aquí. y me Ya, ficha el sí. cliente, ¿no? He llevado este cliente y me ficha. Y ahora ya eso está cambiando. Oye, y ciertamente. claro, desde tu experiencia y bastante en colación a lo que estamos hablando, ¿qué pesa más? ¿El talento o la jerarquía? La jerarquía entendida, pues, como lo que estamos diciendo, saber que voy a entrar en una Big Four, que voy a tener que ir pasito a pasito, saberme mover para llegar pues, a algo dentro de esa organización. ¿Tú qué crees que pesa más? Yo creo que el talento afortunadamente está ganando terreno, pero todavía hay estructuras jerárquicas, ¿sí? ¿no? Todos los despachos, pero en realidad tiene sentido, alguna jerarquía tiene que haber. Quizá Ya. no, ¿no? Quizá no, oye, ¿no? Al igual cobraría 2,5 veces más o 3 seguro si fuera socio de un despacho, pero lo que me motiva es pues, trabajar en la docencia universitaria, la investigación, que es otro mundo, no tiene nada que ver, tienes que estar conectado con la realidad. Pero yo creo a la pregunta que haces, Marc, yo creo que gana terreno el talento en estructuras horizontales, que es lo que ellos están más acostumbrados, el trabajo en equipo, ¿no? a interrelacionarse sin jerarquías, porque cuando están en clase no hay. Claro. No hay jerarquías, no hay. Totalmente. ¿No? Entonces, esa es la gracia, yo creo que la grandeza Y probablemente. creo que también lo que decía antes de las clases magistrales, como menos abusemos de este tipo de clases, desde mi punto de vista, en exclusiva, más le estamos inculcando a ese estudiante que la jerarquía existe, pero tampoco es tan importante o necesaria o no es vital dentro del sector. Es decir, la jerarquía siempre va a existir, Sí. creo, y por muy modelos horizontales que tengamos, siempre ha de haber algún tipo de jerarquía. Claro, tú aprendes, ¿no? Del que ya lleva tiempo ahí. Pero y romper moldes es importante. No, y que en empresas muy grandes saltarte la jerarquía no es nada fácil. El otro día lo hablábamos también. Sí, de hecho. Sí, bueno, que ahí había el debate, ¿no? Claro, el talento, ¿no? Porque hablamos de talento y ahora profundizaremos un poco más sobre el talento, pero claro, cuando en empresas que tienen una jerarquía, ¿no? Y definido, pues pues al final un sistema de crecimiento, Claro, piramidal, ¿no? aunque tú tengas un talento, tienes que respetar esa jerarquía. No le puedes, tú a esta persona que es muy talentosa, pues. Y es una pena esto, ¿eh? Es una pena. Es El una hecho pena. de que no puedas subir, perdón, en esta jerarquía, En no esta quiere jer- decir que no tengas talento y que tu talento no sea válido. Pero te tienes que esperar. Creo te tienes que esperar. Sí, pero muchos, con lo que decíamos y que estábamos diciendo de la frustración, en este camino de querer llegar a algo, te quedas en el camino y te genera una frustración que, oye, espérate un momento, piensa, o sea, el talento lo sigues teniendo. ¿Qué opinas No te has sobre sabido esto? mover por aquí, pero quizá por otro sitio te vas a saber mover. No, estoy ¿Qué opinas totalmente de esto? No, estoy totalmente de acuerdo. Al final, la gestión de la frustración, yo creo que esto hasta con los niños hay que aprender, Sí, ¿no? sí, que la frustración hay que saberla gestionar. Entonces, no todo el mundo sirve para esas estructuras. Hay estructuras donde sigue primando, no en todos los despachos, la facturación individual, no de equipo, ¿no? Y al final, eso genera una frustración, ¿no? Porque está muy bien, pero no todo el mundo tiene la suerte de tener. O sea, al final, para mí, el gran líder es el que
se rodea de gente que es hasta mejor que él y que los deja crecer con todo su potencial. Oye, y volviendo al talento, vosotros, claro, al final sois los primeros que veis pasarle el talento por ahí, ¿no? Sí, tenemos esta suerte, ¿no? Vamos a... ¿Lo identificáis rápido? A veces os equivocáis, o sea, en el sentido de que personas que quizás tú o vuestro equipo, ¿no?, de profesorado pues consideraba que una persona era muy talentosa y que tenía mucho potencial y luego no, y al revés, o sea, te debes llevar sorpresas, ¿no? Sí, a ver, te digo que hay unos test de admisión. O sea, al final es un tema, primero, claro, tú tienes muchas solicitudes y tienes que, o sea, ¿no? Tienes pues hitos que, claro, exactamente, tienes que la criba primera es de notas, ¿no? Entonces, si no tienes un 8 ya es un tema de expediente. Luego tenemos un test interno nuestro. Pero es verdad que una vez están en el aula, es decir, ¿no?, al principio son como diamantes en bruto, vamos a, ¿no? Hay que pulirlos. Oye, cambiando de tema, y me gustaría hablar de la irrupción de, ya, digo, porque si no hablamos, pues de la inteligencia artificial. Pues ahora hacía tiempo que no hablábamos de este tema, ¿eh? Yo ya lo he pensado, venía y me he pensado, seguro. No, pero sí que en términos bueno, dentro del ecosistema educativo y más enfocado y dentro del ecosistema jurídico, ¿qué ha cambiado? O sea, educativo, no. Sí, pero de enseñar, la manera de enseñar también es que también de trabajos, o sea, ¿cómo se hacen los trabajos ahora? Porque claro, yo me pongo en situación y digo, ¡buah! Esto es la leche. En el SAT se hacen trabajos con inteligencia artificial. O sea, os cuento cómo nosotros lo vemos. ¿Se corrige con inteligencia artificial? No. De momento no. Ha sido rotunda, no. Pero claro, también tienes que plantearte tú cómo evalúas. Eso es otro debate que nos daría para un podcast. ¿Cómo evalúas tú una competencia, un skill? ¿No? Porque esto a mí me pasa. Tengo ideas de innovación. No me he olvidado la pregunta, ¿eh? No, ideas de innovación docente, pero luego. Claro, para mí es muy fácil evaluar un examen de 1 al 10. Claro. Está bien, está mal. El número cuadra o no cuadra. Y más en fiscal. O sea, que no hay, ¿no? Sota caballo rey. Pero lo que es innovación docente es más complicado. Entonces, la IA. A ver. Distinguimos mucho lo que es grado de posgrado. Vale. O sea, creo que es imprescindible, ¿no? Sí, porque ya si haces trampas en el posgrado, pues hombre. Claro, posgrado te ves ya, ¿no? Ves que vas a utilizar, pero en el grado, o sea, queremos que tenga una formación jurídica sólida y que realmente, evidentemente, yo no voy a poder controlar lo que hacen fuera en un trabajo. Sí que voy a poder controlar qué tipo de actividad hago para que la evaluación no sea un trabajo de 40 páginas, que al igual te lo ha hecho la IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una profesora de procesal en grado, que es en tercer grado, que les hace una práctica en clase con la IA para que puedan tener ese pensamiento crítico. Vamos a ver qué dice la IA. O sea, hacemos la pregunta, ¿se ha equivocado? ¿No se ha equivocado? Sí, ¿no? Entonces, es una forma de... Claro, si tú no tienes conocimiento, no vas a... ¿no? Ese pensamiento en el grado esto. En el grado. De procesal. De procesal. Me parece magnífico. Qué bien. Sí, muy bien. Se lo voy a decir. No, sí, parece... porque nosotros... Vamos a cuestionar esto. Es que para mí, lo ha dicho... Estoy saltándome, o sea, estoy entrando en otro tema que da igual, ¿eh? Da igual, vamos sin guión. Pero en la universidad, el procesal, no sé tú, a mí, o sea, se me dio sin hacer ningún tipo de práctica ni nada, y el procesal es lo más importante de la profesión, del ejercicio. Es litigar. Y te lo dan... que te tienes que es la lec, conceptos, y que no entiendes qué va primero, si una cosa, si la otra, los tempos, llegas ahí... Es que tenía un profesor tan bueno, era el mejor profesor de la... ¿Cómo te cambia la percepción? El mío no diré el nombre porque íbamos a la misma universidad, es un profesor muy reconocido, pero de dar clases se tendría que replantear. Pero bueno, porque fíjate, es muy conocido. Sí. O sea, sois de la misma promoción, sí, pero misma. ¿no? ¿Y cómo te cambia la percepción? Claro, lo cambia todo. Sí, lo cambia todo. Es que para mí es tan importante la docencia por eso, porque es que un profesor lo cambia todo. Lo cambia a veces no eres consciente del impacto que tienes. Me he dedicado a tal porque yo me dediqué al tributario porque mi profesor, Eduardo Berche, que ha sido luego el director de tesis, o sea, se lo pasaba tan bien él, que pensé, si se lo pasa también dando clases, pues... de fiscal, esto debe ser la bomba, ¿no? Entonces, pero claro, volvamos a liar. Yo soy muy de liar. Entonces, este es un tema que estáis hablando ahora mismo en todos los claustros, Uri. O sea, no hay claustro, o sea, que son reuniones que se habla. ¿Y qué se mucho. comenta? ¿Qué se dice? Bueno, mira, primero hay una parte... yo creo que al final todo, en vez de miedo, te lo tienes que plantear como una oportunidad. Exacto. Pero es verdad que al principio, incluso yo misma, piensas, ostras, es que entonces los juniors no van a hacer esas tareas, ¿no? Esas tareas repetitivas, bueno, de resúmenes, de búsqueda, si te lo hace mucho mejor una IA. Luego, sí, esto lo sigue, ¿no? Sí. Y entonces, un poco la reflexión es, oye, ¿por qué no hacemos que el junior pueda aportar más valor añadido?
porque se necesita que aporte más valor añadido. Porque es verdad, ¿no? Ya no vas a necesitar a alguien que te recopile sentencias, pero al igual, desde la universidad podemos enseñar cómo se usa y cómo se usa, pero bien, ¿sabes? Es decir, ya sé que hay templates de todo, ya lo sé, ¿no? Pero cómo somos capaces de que ese junior es que va a aportar valor iba a decir a toda la jerarquía, es decir, ya va a entrar, totalmente. Va a entrar, ¿no? Con una mentalidad distinta. El tema es si es ese, pero el problema está si es en plural, ¿sabes? Es decir, en el sentido de que, bueno, ahí hay un debate súper interesante y es qué sucede ahora, ¿no? Es decir, y se habla mucho, y nosotros, que Marc y yo también hablamos con mucha gente y nos movemos mucho, considero, se habla mucho de esto, ¿no? De los juniors, o sea, del impacto que tiene la inteligencia artificial en los juniors. Y es el primer ejemplo que todo el mundo pone, que es, joder, pobres juniors, ¿no? Sí, como si tuvieran que dejar de existir porque los juniors entonces, por lo que veo, solo leen jurisprudencia, sí. ¿no? Es que yo creo... Es un error de concepto desde mi punto de vista, porque si tú tienes un junior para que te lea jurisprudencia, oye, pues estás haciéndole una putada. Sí, pero o sea, yo creo que uno de los impactos que está teniendo actualmente, y para mí es una consecuencia negativa de la inteligencia artificial, es que esto yo creo que se habla poco, es que actualmente se está dejando de contratar en todos los ámbitos. Es decir, hace 5 años para hacer una tarea necesitabas X personas, 10. Pero en todos los ámbitos, ¿eh? Ahora quizás necesitas 2. Y esto es una realidad. Y esto afecta tanto a niveles más altos o a niveles más juniors, ¿no? Claro, entonces para mí el tema es cuál es el rol, ¿no? Del jurista, porque el juicio jurídico lo sigue teniendo una persona. Sí, pero es que ahí es donde está. Pero es que ahí, no lo puedo Diana, derivar a una máquina. Pero es que ahí es donde totalmente de acuerdo. Pero es que el rol en las organizaciones del sector, no es siempre un rol de jurista, sino que a veces es un rol de sacar trabajo. Sí, pero entonces, ¿qué tipo de trabajo me puede sacar un junior? ¿Sabes? Es decir, si es capaz de utilizar la herramienta. Perdón. Perdona, que te he cortado yo. No, ¿Qué tipo de trabajo me puede sacar un junior? No, yo creo que es qué tipo de trabajo ahora le estoy haciendo sacarle a un junior. Es que puedo sacar mucho más potencial. La pregunta tuya viene después. Exacto. O sea, ahora lo estamos haciendo bien ahora, porque si lo que está haciendo me lo puede hacer una inteligencia artificial, quizá es que no es lo que tenía que hacer. Porque la inteligencia artificial, lo estuvimos hablando, por ejemplo, con Jesús Sánchez, que vino, el exdecano. Sí, el exdecano, sí. Y tuvimos un debate interesante. Está claro que la inteligencia artificial, hay muchas cosas que no podrá hacer porque las tenemos nosotros. Pero hay muchas otras que no aportas un valor añadido haciéndolas, que las hará la inteligencia artificial mejor. Y encima te aporta un valor añadido. Que es sacar trabajo. Que es sacar trabajo. Exacto. Pero tienes más tiempo disponible para dedicarte probablemente, ¿no? Pero ahí, ¿dónde están y entonces ahí mi problema, claro, sobran manos. O sea, es esa reflexión que yo creo que es la consecuencia negativa o positiva según cómo lo mires. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero pensar que no, ¿eh? Vale. Por ejemplo, yo tengo los números claros en derecho tributario, por ejemplo, que es mi área. No se ha dejado al contrario, falta gente. No, falta mucha gente. Falta por cierto, mucha gente. O sea, falta. Si nos escuchan ¿Algún estudiantes, faltan muchos abogados fiscalistas. Falta muchos. Muchos. Con lo cual, Si pueden ser buenos. Exactamente. Oye, y si puedes estudiar en ESADE, mejor. No, pero ya meto la cuña. Pero es que es verdad, Entonces, al final, vale, sí, no me vas a hacer una recopilación de consultas tributarias, porque la IA probablemente me la va a hacer, pero yo tengo que tener el juicio crítico para saber si eso es correcto o no. Porque es que de verdad que no. O sea, y además no es lo mismo un alumno de grado que de posgrado. Tengo que tener la solidez teórica muy clara para poder tener este pensamiento crítico. Pero en posgrado soy súper consciente que están a meses de entrar en el mundo profesional. Pues hay una asignatura que la imparte además 4 casas de LegalTech, en esta de los alumnos, que les explican cómo van las herramientas o cómo optimizar el uso de esas herramientas. Pero para mí eso es bueno, es decir, yo lo veo como una oportunidad, no lo veo... Que al final el otro discurso del miedo no evoluciona. No, estoy de acuerdo, o sea, el discurso del miedo fuera. ¿vale? No, pero existe, y lo entiendo, ¿eh? Yo misma a veces... De hecho, hay oportunidades, es decir, habrán nuevas oportunidades que ahora no las estamos viendo, pero habrán. Se van unas y entran otras. Oye, sí. y estamos hablando de muchas skills o cosas que influyen en el abogado del futuro, pero hay una que nos estamos dejando y creo que es para nosotros, y que hablamos mucho de ella, es muy importante, que es ese rol comercial del abogado para
que es muy importante, Para mí que es siempre hemos básico. dicho, no, Es vino verdad, alguien aquí, no, mira, vino Briones, nos dijo que él tiene un equipo de comerciales que son todos sus abogados. Viene decir que no hace falta tener un equipo comercial para vender porque los abogados tienen que ser los que saben, venden. claro, sí saben. Y esto desde la universidad, ¿cómo se plantea? Sí, yo creo, o sea, para mí es imprescindible que al final el rol comercial lo tiene que tener, o sea, cualquier empresa funciona si se vende, ¿no? Vendemos servicios, vendemos producto, y es verdad que el abogado, ¿no? Tradicionalmente ha sido como, oye, yo sé mucho de lo mío, pero a mí la gestión del negocio, es que la gestión del negocio la tienes que saber. Entonces, más allá de que siempre hay que formarles en conocimiento, tienes que saber contabilidad, tienes que saber finanzas, pero no porque tengas que tú asesorar y tú no vas a ser auditor, pero tienes que entender cómo funciona tu negocio, ¿no? O tu estructura en la que estás. Exacto. Entonces, bueno, aunque sean unos conocimientos que ya no son skills, son conocimientos. Y luego, evidentemente, formarte en conocimiento y skills comerciales. Hay una asignatura que hemos introducido en el posgrado fiscal que yo creo que y se va a introducir en todas, que es transversal, porque me vino un día la exdirectora de negocio de KPMG y me dijo, oye, yo inventé esta posición, ¿no? Porque no existía, porque los socios iban vendiendo, pero, ¿no? Entonces, si quieres, te puedo dar un seminario. Entonces yo pensé, un seminario, y si lo petamos, una asignatura, y lo petamos. O sea, porque al final, bueno, te das cuenta que los propios alumnos están pensando están pensando, tú les haces pensar, y ahí sí que tienes un rol activo. ¿Y qué les enseñabais ahí? O sea, no. O sea, les enseñaba palancas de venta, cómo fidelizar a un cliente, o sea, con un mercado tan competitivo, ¿no? Cómo hacer, cómo añadir, cómo tu propuesta añade valor, porque la tuya sí, la otra no, ¿no? Entonces, cómo fidelizas, hay más técnicas que probablemente ella os explicaría mucho mejor que yo, y al final tienes que fichar al mejor, ¿no? De cada cosa para poder explicarlo. Entonces, yo creo que aquí sí que el alumno, sin habérselo planteado, entiende, oye, pues esto. Y más allá del rol comercial, todo eso va ligado al resto de skills, ¿no? La empatía, la capacidad de comunicación. Claro, si no sabes comunicar a tu cliente, ¿no? No sabes, o sea, tienes que hablarle a alguien que no entiende de derecho, pero es su tema, es su vida eso. Sí, sí. Entonces ahí tienes que ser empático. Entonces todo eso forma parte de ese rol comercial, ¿eh? Y no tanto comunicar al cliente, que también, sino al futuro cliente. Es Total, decir, tú necesitas tener la posibilidad de captar al cliente. Correcto. Y no solo por ads o por publicidad, sino que tú mismo, ¿no? Tienes que tener esa capacidad. Bueno, o con una estrategia así, que puede ser... Bueno, sí, o con una estrategia, pero que quiero decir que se tiene que enseñar. Porque a veces también hay que innovar, es decir, no solo... O sea, Sí. Hay que innovar y ir aprendiendo, ¿no? El debate Todo. está claro. Innovar en la captación de clientes. Está claro. Pero sí, es realmente un reto, ¿eh? Es un reto porque yo no me aburro nunca, o sea, pero no llevo ningún problema. O sea, lo malo que te puede pasar en la vida en todas las profesiones es que te apalanques. No. Si te apalancas, pero en un mundo cambiante como el sector legal y el sector educativo, o sea, aburridos no estamos. Oye, ¿qué asignatura podemos hacer? Una de liderazgo, una de interacciones profesionales. ¿Y no habría que suprimir los trabajos y todo hacerlo oral, por ejemplo? Los trabajos, es decir, los TF... O sea, ya a nivel TFMs, educativo, ¿no? o sea, O sea, no no todo en hacéis general, es TFG. decir, no... O sea, Ahora ya no hacen tantos como hacíamos nosotros. Yo creo que sí. Dicho trabajos como trabajos, general, ¿no? exámenes, todo. O sea, no habría que coger y hacerlo todo más oral ahora. ¿Se hace más oral? La verdad es que salvo dos asignaturas que se pueden hacer oral, o sea, que es obligatorio hacerlo oral, las demás o se pueden hacer oral, pero el alumno no lo hace oral. ¿No? O sea, te puedes imaginar, o sea, por reglamento puedes hacerlo oral, ¿eh? O sea, tú puedes decidir, me examino oral, pero me imagino que por nervios, por presión, todavía... Miedo escénico. Exacto. Sí, ¿cómo está la generación sobre eso? O sea, la generación actual, la que tenéis ahora en la universidad, en cuanto a capacidades no académicas, es decir, ¿cómo los ves? Porque se habla mucho, ¿no? de que son generaciones que han nacido pues siempre pues con tecnología al lado, ¿no? Que se comunican solamente pues por redes sociales, ¿no? Que utilizan poco, ¿no? Nosotros llamábamos a nuestros amigos, estabas en el teléfono. hablabas, ¿no? Te comunicabas. Se habla mucho, que yo creo que yo no estoy del todo de acuerdo, de esta generación en este sentido, ¿no? ¿Cómo es? Yo creo que es compatible. Ellos evidentemente tienen o sea, han nacido, es una generación digital y se comunican ya antes de que empiece el curso, saben quiénes son sus compañeros por el Instagram. Es decir, ya es un tema, claro, se comunican. Ya no te das el teléfono, es que ahora no te das el teléfono, ya te das el Instagram. Hasta para ligar la gente da el Instagram. Ni te lo das, te buscan y te... O lo coges. Oye, dame el teléfono, ¿sabes? Ahora sí también aumento yo de followers, ¿no? Entonces esto...
Es muy habitual. Lo que quiero decirte es que es verdad que se relacionan así, entonces todos los trabajos son en red. O sea, cuando ellos están, yo les pongo, oye, ahora nos dividimos en grupos de 4, al minuto 0 ya tienen el, ¿no? Ah, sí, el grupo de Insta. No, bueno, de Insta o de... No, de Insta, bueno, de Insta no lo sé, Bueno, seguramente, de WhatsApp, seguramente, da igual. pero ya trabajan en red todo, ¿no? Es en plan, nosotros nos pasábamos emails, entonces ya Sí, sí, todo es... Era un follón. Tenías que ir detrás de la Dame gente. el email. Nada, hay un documento, entonces se va actualizando, se va volcando, Fotocopias. entonces nada de papel. O sea, este es otro tema. Bueno, no me olvido de lo que me has preguntado, pero el otro tema es, tienen que ir a clase en ordenador, no escuchan, claro, tú puedes pasar por el aula, hola, ¿sabes? Te están escuchando o se ve tanto si están en la sí? clase. Claro, ¿cómo tomabais los apuntes vosotros? Yo ya No, a al mano. ordenador, ¿eh? Yo al principio a mano, pero luego ya... sí ¿Pero que es cuántos verdad. ordenadores había? Él siempre No. ha sido bastante más avanzado. Más, es muy técnico. Para- Yo, Sí. yo llevo un momento Para que iba mostrar con un el botón, ordenador. pero- Sí, sí. Claro, ¿cuántos ordenadores? No, había. No, en nuestra época habían ordenadores. Yo, El a todo mano. escrito, Sí, todo pero había escrito. muchos que iban con el Ah, bueno, ordenador sí, pequeño. no, yo flipaba. El Windows Decía, ese ¿cómo lo pequeñito. hacen? Pero Marca, ahora nadie. No, O sea, ahora claro. no hay ninguno. Yo o necesitaba uno. subrayar, ¿sabes? Un Yo poco también, en todavía amarillo. estudio esto, Ahora todavía... ahora están transcribiendo... No, peor. A veces hago un esquema en la pizarra, alucina, ¿eh? ¿Puedo hacer una foto? Sí, claro. Una cosa. O sea, pasa nada, puedes hacer una foto, pero podéis... O sea, yo creo que copiar el esquema es algo muy básico, esto es de quinto de primaria de mi hijo. Y aprendes mientras Y aprendes, acopias. ¿no? Oye, ¿no? Pues que es más ágil. Entonces, con eso yo ya no compito. Oye. Ya da igual. ¿Sabes que ahora mismo cuando haces una clase están grabándote y lo están transcribiendo? Sí, ¿eh? claro, ¿Y es esto que qué? según qué dices, ahora hay un momento, en plena pandemia las clases se grababan, entonces se subía a la nube, estaban 120 días y los profes hacíamos mucha broma en eso, hombre, a ver que nadie se le escape, Claro. ¿sabes? Guau. Que Sí, haces una broma o que te la saquen de contexto. Claro, es que ¿no? tú hoy en día irías a la uni con el móvil solo, te sentarías... venga, Resumen. Resume, transcribe y después resume. No, claro, esto- No, porque le encantan estas Pues cositas, claro, ¿sabes? A Uri, a Uri le encanta, le encantan. claro, ¿no? Pero es muy tech. Pero tú imagina entonces el reto que me pones a mí como docente, Claro. ¿qué hacer para que estés atento, para captar tu No, atención? y luego lo compararía y te diría, Imagínate. oye, esto que dijiste ayer está mal, ¿eh? Menos mal que no he tenido alumnos. Esto es un reto constante. Menos mal. Pero claro, eso es el reto, ¿no? ¿Cómo hago para engancharte? Para que además aprendas. Y fuerte. si puede ser que te lo pases bien. Entonces, responde a tu pregunta. O sea, todavía no. O sea, sin el todavía. Tienen skills de presentación, de hablar en público, pero hay que animarlos a que lo hagan. Hay que hacer hands up. Claro, o sea, tú tienes O que sea, proponer actividades que saquen el potencial, porque si tú no te... Tienes que salir de la zona de confort, entonces te tengo que obligar. Diana, tienes que hacer una clase que esté prohibido llevar dispositivos. Una o dos. ¿Sabes que esto lo hemos la profesora que... O sea, O la sea, otra una profesora decía, materia. ¿qué hacemos? Sí, sí. ¿Lo haríais o no? Yo 100%. O sea, sin ordenador. Sin no os ordenador. podéis imaginar... No, ni móvil. Flipas. Ni móvil. Ni móvil. No. No. El móvil es en los exámenes. Les peta la evidentemente. cabeza. No. Sin ordenador y No, sin les móvil. peta la Les peta cabeza. la cabeza. Les peta la cabeza, seguro. Es la curva de atención a los 40 minutos, ¿no? La clase son 2 horas, entonces tú tienes que hacer un descanso. 2 horas, ¿eh? La mía son 2... Bueno, hay clases de 3... Pero se paran. Sí, se paran. Ah, vale. Pero la curva de atención, o sea, ¿tú en qué momento...? Yo siempre he dicho que la curva de atención dura 45 minutos. Mira, yo digo 40, pues mira. Entonces, en Más, ese ya momento, está. o haces un descanso o tienes que hacer algo que rompa. Sí, Entonces, 100% estoy de claro, acuerdo. hay distintos niveles de aprendizaje y tú tienes que dar, ¿no? Hay gente que tienes que explicar 3 veces y entonces no puedes ir ni muy rápido ni muy lento, tienes que captar. O sea, es un trabajo que se gana con la experiencia, pero que es muy, muy dinámico. Entonces, Yo lo haría, Diana. ¿el qué? Una Sin clase, sin ¿Pero dispositivos. estoy pensando, ¿qué Él, pasaría? ¿sabes? Lo dice él. O sea, que es el hombre de Es el- dispositivos. es el O sea, Ligapec. Es el Y lo Ligapec dice él. Es alucinante. Hombre, como A reto... joder a los demás, ¿eh? Pero Ya tú lo he hecho. también tienes que ir sin, ¿eh? Yo sí, Te yo voy a me invitar. encantado. Vale, y Te voy a tanto. invitar sin. Y tanto. Entonces, claro, el tema es, ¿te escucharían? O sea, ¿tú necesitas a los 40 minutos mirar algo del móvil si no te peta la cabeza? ¿O puedes estar escuchándome? Yo, A mí o a quien yo sea, ahora ¿eh? llevo 3 horas sin mirar el móvil. ¿Ves qué bien? Pero... Y más que se puede pasar también sin mirar el móvil. Pero No, esto, lo podemos, esto es otro tema, esto es para otro tema, podcast. es otro tema pero lo podemos probar y es un debate de claustro. ¿eh? No, Es que a muy veces cuando innovamos tanto, no hay tanta tecnología, entonces hay una parte del sector, ¿no? Pues De invitarnos central. al claustro, al debate y, Vale. y Y os nosotros, damos ideas. Pues sí. No, y me vais a dar ideas en cosas, ¿eh? En evaluaciones, ¿no? En cómo se evalúan según qué cosas. Bueno, Esto lo voy oye, a tener en cuenta. Y ya para acabar, ¿qué tal, ya está, ya qué tal el bar de Sade? ¿Está bien o no?
pensaba que hablabas del examen de bar de abogacía en Estados Unidos y pensaba... Hostia, qué Uri, cambio, ¿no? Me ha dejado loca. Yo pensaba, Uri, ¿dónde No, lo estamos? digo ¿Sabes? porque a veces las unis compiten en función del bar que tengan. No, claro, donde se juega mejor a cartas, ¿no? Tal. Muy chulo es el bar, muy Sí. chulo. Tendría que estar... Yo creo que depende de qué universidad vengas, le das Hombre, más o menos importancia. el bar de la UB de la Universidad de Barcelona, de Derecho, Está petadito, ¿no? hombre, El bar, sí. era lo mejor. Era Bueno, la Gaby leche. era mi mejor amigo. Sí. Tengo que decirte que las horas que son de clase, bueno, es que no es una cosa que no os he dicho. La asistencia es obligatoria. Claro, o sea, claro. Tienen que hacer un con QR. O sea, tú cuando entras en clase tienes un QR y tienes que, entonces, tienes que asistir al 80% de clases, no te puedes examinar al examen de convocatoria ordinaria. Sí, esto es bastante... No, Entonces- no. A ver, No. Cuando hemos empezado, que empezamos con grado. Nosotros y en grado teníamos- Era obligatoria. sí, Que tú le tú- dijeras a tu tú- amigo que firmara tú por ti es escogías- otro tema. tú escogías. Pero era obligatoria. Eso no lo quiero saber. Tenías el sistema de evaluación continua y la única, y tú tenías que escoger. Si era continua, sí que tenías que ir al 80%. Por eso te digo, que entonces, por Dios, claro que no están en el bar, Pero- no están en el bar porque están en clase. Otra cosa es que estén activamente en clase. Lo de la, Y ahí lo es de el la reto. evaluación única era la leche, ¿eh? en la Universidad de Barcelona. Claro, es que antes era así. O sea, ibas solo al examen. Claro. Pero entonces... Es te que es pla- como era antes. Claro, pero te planteas, eso cambió mucho desde No, no, Bolonia, eso es ¿no? Te raíz. planteas Yo lo hice eso. El docente para qué está, ¿no? Sí, sí. Entonces, Bueno, pues eso, lo de las clases magistrales, o sea, era... Eso es lo que decías tú, todo magistral. Sí, o sea, no me parece... Entre poco... O sea, entre una cosa y la otra Exacto. hay un término medio desde mi punto de vista, Estoy pero bueno, totalmente de acuerdo. esto es para otro podcast. Totalmente de acuerdo. No, bueno, y faltan las Sí. dos últimas preguntas que hacemos siempre, ¿no? Empieza Sí. tú y- No, ¿cómo? dos No, es muy sencillas. No. a ver, No, el bar, el Es bar. básicamente es, por lo que nos has explicado, esto es algo vocacional, parece, y por lo que transmites que te encanta tu trabajo. O sea, yo- Me lo paso bien. ¿Cómo te ves de aquí 10 años? Pues mira, me veo, si estáis todavía en el podcast, o sea, os voy a contar que sigo siendo profesora de Derecho Financiero y Tributario porque eso me sigue apasionando. Y en 10 años espero ya ser catedrática. Eso sería Caray. uno de los retos, ya que me mojo aquí, Jolines. ¿no? Uno de los retos que no hemos hablado, esto daría para otro Vale. podcast, cuál es la carrera académica, ¿no? Entonces, me gustaría obtener la cátedra. Eso, me has puesto 10 años, me hubieras puesto menos, te diría que no lo sé. Interesante. Pero sí, entonces claro, para eso hay que hacer publicaciones, ir a congresos, es todo un camino. ¿También por vocación? Sí, bueno, es vocación. La investigación me gusta también, es otra forma. Fíjate que el cerebro te va muy distinto cuando tienes que investigar un caso cuando estás en un despacho, ¿no? Es como todo ya, ¿no? Y aquí tienes tiempo de reflexión. Déjame decir una cosa sobre esto. Antes, el que era catedrático era como wow. O sea, yo me acuerdo, yo vengo de familia del sector de la abogacía, mi padre es abogado, y hablaba como de los catedráticos como si fueran instituciones brutales. ¿Se ha perdido un poco eso? Por lo que ha dicho, no, pero porque quiere serlo. No, que quiera hacerlo, no, que quiera, ya lo sé, que quiera hacerlo. He entendido la pregunta, pero me lo tomo súper. No, lo he entendido no. perfectamente. No, No, o sea- te entiendo. Te diré otra, es que más, te diré más. Ahora es más complicado ser catedrático ¿Ah, que sí? antes. Te lo prometo. Bueno, O sea, hacemos otro podcast de esto. El año que viene os vienes otra explicaré vez. cuál es el camino y- Sí. y la diferencia de una carrera académica, que no la coge prácticamente nadie cuando acaba la carrera, ¿no? Tú cuando acabas los estudios no dices, quiero ser profesor, ¿no? Toda la carrera académica y la carrera en el sector legal de abogado no tienen nada. O sea, debería estar quizá más conectada, en Sí. mi opinión. Sí. Si tuvieras que decir el 20% de decisiones o aprendizajes que te han llevado al 80% de tus resultados, Pues, ¿cuáles serían? Te diría que el básico es aprender a comunicar. O sea, en mi caso, yo creo que todos los abogados, la profesión jurídica, todos, pero en mi caso especialmente, o sea, comunicar, explicar, ¿no? Poner ejemplos, adaptarte a la audiencia, en derecho esto es oro. Y en mi profesión y en mi vocación, todavía más imprescindible. Has mejorado, o sea, has tenido siempre esa voluntad de mejorar y ¿cuál ha sido tu referente? O sea, ¿cómo lo has hecho para aprender a comunicar mejor? Pues yo te diría que, bueno, la práctica evidentemente ayuda. Bueno, claro, eres profesora, claro. No, pero la práctica ayuda, pero Uri, yo cuando No, hay estaba en profesores que tercero, comunican muy mal en también, tercero sí. de BUP, ¿Sí? yo quise ser delegada y me daba vergüenza hablar, Ya. lo pasaba mal, pero había algo dentro de mí que pensaba, Diana, ya, o sea, Hay que salir. hay que ser de la zona de confort. Muy bien. Y bueno, al final, evidentemente, con la práctica te Sí, sí. ayuda, ¿no? Estar en otras clases de otros profesores, eso también ayuda, ¿no? Y ver referentes. Oye, pues muy bien. Sí. Súper interesante. Sí, ya está. Sí, Ya está. estamos.